¿Qué tal? Buenos días, aquí ya son las 12:05, pero Un poquitito parece temprano, que pero ayer bueno. no. Sí, son las 7:20 de la mañana. Y en España se acelera un montón todo el mundo editorial porque ahora viene la feria más importante de España, que es la Feria del Libro de Madrid. La de Madrid, Entonces, todas claro, las es el 20 editoriales y algo de mayo. coincidir con Richard Ford, que Sí, sí. hago que me tatúe aquí algo, Claro, Richard Ford, te y me tatúa la lo firma. tatúo Te luego. tatúa la Por firma. favor, lo que quieras, dibújame lo que sea. No, entonces por eso, o sea, entre el Día del Libro y la Feria del Libro de Madrid, pues se saca toda la artillería de todas las editoriales y estamos un poco como saturados. Que yo creo que es un poco, no sé, en el resto de países, que pasará allí en Uruguay, en Argentina y demás, pero aquí estamos sobrepasados de la cantidad de títulos que se saca. Es un poco para las librerías que intentamos ser otro estilo, que no es un almacén de libros o estas cosas grandes, en plan la Snack o la Casa del Libro, que hacen en pilas de bestseller, que intentas tener tú el control o controlar o saber lo que se vende y saber los libros. Pues el problema es que sale tanto que, claro, estamos desbordados. Digamos, esa función de filtro que se supone que tenemos que hacer, es que No da. no puedes controlar ni una décima parte de todo lo que sale porque es tal el volumen que ves que muchas veces te están ganando los clientes que vienen porque tienen más información a veces de editoriales y cosas que han salido que tú no has podido Sí, ni sí. echarle el diente a... Te preguntan cosas y estás medio desactualizado. No te da para estar al día con todo. Claro, controlas un poco la editorial, el autor, pero claro, es imposible si en una semana, pues hoy es martes, suelen venir comerciales, claro, solo en una semana de cada distribuidora que hay aquí en España, claro, digo cosas interesantes, Sí, sí en sí. cada una, vamos a dejarlo en 10 títulos, no te digo más, pero claro, es que son 60 títulos interesantes a la semana, o sea, aunque solo me dedicara a Mm. leer, o sea, Olvídate de imposible. ponerte al día. No, Y imposible. eso sí, solo vamos a la narrativa, ensayo, poesía, cómic, infantil, o sea, desbordado, te repartes un poco el trabajo en lo que puedes, vas viendo blog, vas viendo críticos que más o menos le tienes tú por gente seria, pero es desbordante, desbordante. Más vale que sobre que no que falte, ¿eh? Sí, sí. Pero, uff, Pero tampoco tanto. claro, es complicado ejercer el papel que se supone que tenemos que tener de, pues eso, seleccionar tú lo mejor de cada casa, porque es que es imposible meterle tú un poquito del diente a cada cosa que llega porque es imposible. Además, como tú sos presidente del gremio de libreros de Guipúzcoa, De ¿verdad? aquí de Guipúzcoa, Claro, eso es, y como estoy en contacto además en CEGAL, que es la asociación, ya sabes, de todos los gremios de librerías de España, que estoy también ahí en la Junta, y más o menos estás ahí metido en todo el meollo. Y hace poco fue el Congreso Nacional de Librerías en España, que fue aquí cerquita en Pamplona, y muchas de estas cosas que te estoy diciendo es mucho de lo que se habló allí, de esta, se llama lo tsunami o huracán de novedades que nos desborda. Y ves que para la proporción en cuanto a lo que se edita en España respecto a lo que realmente se lee, es No, proporcionadísimo. O no, sea, no, no. debería haber otro ritmo, que los libros no se quemen en días o en semanas, que hubiera mucho más tiempo para que las librerías y los clientes puedan, ostras, manejar un poco la cantidad de novedades que hay. Entonces es un poco, ojo, que alguien ponga un poco, que pise el freno, que pise el freno porque estamos quemando libros y estamos quemando un montón de opciones de editoriales porque la gente no abarca a poder comprarlo. Y además hay un montón Mm. de libros que salen ahí en España que acá, por ejemplo, a Uruguay no llegan. Es que te diré, ahora Y mismo yo me lo miro, dices, miro en las redes y digo, editoriales quiero tal libro. uruguayas o autores nuevos uruguayos, llegan contados. En España es un poquito se dice como literatura de ombligo, que siempre yo, mis problemas de blanco, de clase media, europea. En cambio, es mucho más arriesgado, radical, un poquito más, muerde un poco más la literatura de los países latinoamericanos que a veces la española, que es más autocomplaciente, un poquito más plana a veces. Salvo excepciones, que hay gente buena también, ¿no? Mm. Sí, obvio, lo que pasa es que es difícil discernir cuál es el bueno entre tanto título que hay de, del más o menos. Hombre, siempre hay Tenés que tener criterios al alguno ahí final que te guste, que lo sigas, siempre le compres todos los y sobre libros. todo la labor un poco del librero o librera es ese, o sea, unir cada oveja con su pareja. O sea, lo que
que puede ser muy bueno el caviar, pero ojo, puedes hacer unos macarrones a la carbonara perfectos también, y no tiene que ser todo súper exquisito. Pero es verdad que sí que hay criterios para decir, este tiene una calidad literaria, o este tiene... Al final lo que dices, cuando un libro luego se va a convertir en un clásico, una obra de referencia, es porque ha sabido dar con las claves o las teclas que de una época, de una sociedad, o sea, de un momento concreto o de un tema concreto que tú dices, este sí ha dado con la profundidad y lo ha explicado de una forma que tiene la clave de ese momento. Y luego, a nivel literario, por mucho que mucha gente diga, bueno, a ti te parece, no, no, tú sabes cuándo está bien escrito y cuándo no está bien escrito. Al final esto hay una parte no solo de inspiración, sino también de trabajo, de artesanía, llámalo X, de oficio, que hay ciertas cosas que tú ves, hay gente que no tiene esa táctica, aunque tenga una buena historia, luego no sabe escribirla bien a nivel literario, o al revés, hay gente que tiene un muy buen nivel literario, lo que me Y no estás tiene, contando sí, o no tiene mucha promoción no y tiene no el chicha llega. tampoco. Entonces ahí es complicado porque además hay mucho autopublicado ahora, hay un montón de gente que está sacando su libro, la mitad no valen para casi nada, hay empresas que no son editoriales, son imprentas que están casi, te diría que engañando a mucha gente haciéndoles creer que son autores con editorial cuando es una imprenta que le da igual la calidad, le da igual todo, lo que quieres, yo te cobro lo que te he imprimido y luego búscate la vida, ¿no? Entonces, la labor de editor, eso algunos vamos venga a reivindicar. ¿Dónde están los editores y editoras de verdad? De los que dicen, no, no, yo tengo un catálogo, hay una revisión, esto tiene un aprobado de una calidad porque mi catálogo tiene este nivel. Entonces, ojo, reivindicar la figura del editor y editora que trabaja con el autor y autora para darle esa calidad o esa obra que está como completa, ¿no? ¿Y qué autor dirías ahí de, o de San Sebastián o del País Vasco que recomendarías? Sí. Esto me la pones complicada. Porque esto es como elegir entre papá y mamá, no es fácil. No sé. Hombre, sí que es verdad No, no uno, que pero algunos así que dirías. el tendríamos como las dos, como en todo, ¿no? Los que venden y Pues se han hecho País muy Vasco famosos, es muy grande, pero y ahí de está la como zona. está súper de moda, ya sabes, la novela negra vasca. Se ha puesto, vamos, todas las editoriales se están pegando por conseguir autores y autoras de aquí para publicar novela negra y policíaca vasca. Pero es verdad que la calidad, pues es la que es. Y tienes a gente como Miquel Santiago, como Iván Martín, como otros, que están haciendo cosas que no están mal, son entretenidas, tienen un punto bestseller, que bien. Ahora, si tú me preguntas a mí, que yo soy más, un poquito más talibán y me gustan cosas un poquito más literarias, si tuviera que decir dos autores, empezaría por una, que es Eider Rodríguez, que de hecho de aquí yo el salto también editoriales como Random House Mondadori, que es muy potente. Y Eider Rodríguez yo creo que los dos últimos libros han sido muy potentes. Un corazón tan grande como especialmente el último, el de material de construcción, me parece un libro tremendo que mete no solo la historia personal suya, que al final es la historia de su padre, que era alcohólico y cómo lo trata, pero no de una forma morbosa o sino ese equilibrio entre lo personal y luego también una época que al final te habla de esa rentería con el problema del conflicto vasco por detrás. O sea, tiene como muchos elementos como para decir, esto es una obra completa, tanto a nivel de fondo y de querer hablar de un momento en el País Vasco, como a nivel personal también, que tiene ese testimonio, y por otro lado, la estructura propia literaria de la obra, en flashback y demás, que me parece ambiciosa y me parece una obra muy completa. Y por decirte dos, por lo que no se me enfade el resto, yo creo que el otro gran escritor vasco es Arcaiz Cano. Yo creo que tiene una obra también muy potente, lo mismo, pegada también a los sucesos y la historia del País Vasco, que ciencia sobre muchas cosas, obras como Twist, ha tenido premio nacional incluso, que yo creo que es un autor que tiene una calidad, tanto escribiendo en euskera como castellano, wow, de lo mejorcito aquí. ¿Ambas están editadas en español o en euskera? En español también. Sí, siempre ellos escriben y publican primero en euskera, pero ya ambos han dado el salto a editoriales, fíjate, pues Random House Mondadori y de Rodríguez, y es que aquí son los dos grandes grupos. Random House Mondadori, que tiene un montón de editoriales potentísimas, Alfaguara y todas estas editoriales Mondadori. Y en el caso de Arcaiz Cano está en Seis Barral, que es otra de las editoriales prestigiosas de Cierto, España, que es del Grupo sí. Planeta. Entonces, claro, los dos están en primera división y no solo en ventas, sino también a nivel de crítica.
se les ha tratado muy bien. Por eso te digo que no solo ya ha sido el fenómeno de este bestseller de la novela negra, sino que ahora en muchas obras que antes tardaba mucho en traducirse y en llegar a un público que lectora castellano, pues es que prácticamente en meses muchos de los autores y autoras de este tipo, y a veces hasta menos, lo tienes ya publicado en una gran editorial en toda España, en castellano. Sebastián es precioso. ¿Qué te diré yo? Sí, Sí, es de esas ciudades que tuvo mucho gusto y se hizo muy bien todo el ensanche este, como el la modelo playa, parisino. todo, sí, la parte marítima ahí que tienen, la playa de la Concha, toda esa parte de, todo eso como, nosotros le decimos Rambla, no sé cómo se le dice ahí, pero todo ese paseo marítimo que tienen es precioso. Eso es. No, la verdad es que Y es echas de a esos caminar entornos que ya de y le forma das nomás y es precioso. Y luego de eso, todo el ensanche ese, digamos, de romántico, es una preciosidad. Las casas y todos los detalles, los portales, todos los jardines, o sea, estaba hecho a capricho porque al final esto ya sabes que era la zona de recreo de toda la beautiful people, de toda, no solo España, que venían los reyes y todos los nobles, sino también de Europa. Porque al final esto se convirtió en un punto turístico a nivel europeo. Entonces, claro, era el lujo de la época, está todo. Uh-huh. además va mucha gente ahí. Veo que creció pila con los años. Yo fui en el 18 fui. Y ahora está, por ejemplo, para nivel hotelero y todo eso, era Es el casi problema que un estamos en la Tetris lograr gentrificación, que algo le así. llama la gentrificación, estas palabras que se utilizan. Es que el problema es que lo primero, el fin de la violencia. Que mucha gente no había venido nunca y ahora podía venir. Segundo, el cambio climático. De un sitio en el que llovía siempre a que llueve de vez en cuando. Hace un tiempo y unos veranos, incluso inviernos, con mucho calor. O sea, tomaban el pelo aquí, que era como un pueblo del Mediterráneo, casi esto, en vez del Cantábrico. Como hay tanto turismo, las grandes firmas y franquicias quieren, claro, el centro. Entonces, claro, los locales, estamos hablando de rentas mensuales, pues de los 20.000 euros para arriba. Entonces, claro, una pequeña librería es impensable, Independiente no, salvo que no. seas una gran cadena, como Casa del Libro, que tiene Grupo Planeta por detrás, o la FNAC, meter un local en el centro porque es, vamos, y prohibitivo, no, o sea, tampoco completamente vedado. De hecho, nosotros que estuvimos en el centro de San Sebastián, en la Plaza de Guipúzcoa, que seguramente Sí, visitarías, muy bonita, estábamos allí, pero claro, el edificio lo estaban dejando vacío porque nos tuvimos que ir porque era un hotel de arriba abajo. Y nos tuvimos que venir a esta zona, que era la única donde podías tener un local un poquito más grande para hacer presentaciones y charlas y demás, porque en el centro imposible, imposible, imposible. sí. Entonces, por un lado, muy bien, qué bonito San Sebastián, qué de gente viene, pero por el otro, para la gente que vive aquí, nos complica mucho ¿Y la vida. las librerías tienen alguna especie de ayuda estatal? No, de hecho, eso es una de las reivindicaciones que estamos intentando ver un poco el modelo francés, que tuvimos además una charla en el Congreso de Librerías de Pamplona, porque allí sí que hay, creíamos que más, no tanto como pensábamos, porque en Francia que hay un compromiso al final con la cultura, no solo desde lo público, que también, sino también desde lo privado. Sí que hay asociaciones, incluso conglomerados editoriales, que apoyan una serie de librerías que ellos consideran que tienen que tener esa ayuda, ¿no? Que tiene un nombre, ahora no recuerdo. Entonces hay como una élite de librerías literarias en el que tanto desde el Estado como desde el grupo de las, creo que eran 5 editoriales más importantes francesas, pues Suil y todas estas y Gallimard, daban una serie de ayudas para el mantenimiento de esas librerías y por el otro lado, desde lo público en los distintos grados de lo estatal o lo municipal o el propio ciudad donde estuvieran, había desgravaciones fiscales, o sea que no pagan impuestos o pagan menos, o tienen ayudas a la renta, o agua, la luz, o sea, tienen una serie de Agua, luz, todo ayudas eso, para claro. Sí. favorecer. Ellos tienen que demostrar que están ejerciendo un papel cultural en la ciudad o en el sitio, les ponen una serie de criterios, pues tener el 60% de los fondos tienen que ser nacionales, tienes que trabajar con colegios, con bibliotecas, con agentes culturales. Si tú demuestras en la memoria anual que ejerces ese papel, tienes una serie de desgravaciones y ayudas a lo largo del año siguiente. Ese es el modelo que nosotros queremos que aquí se traiga, ya que estuvimos a nada de que durante la pandemia se declarara las librerías como comercio esencial,
o como sector esencial, queremos que se dé ese paso en el que más que ayudas directas, que eso a veces es más complicado, esas ayudas indirectas que es realmente donde nos ayudan, que es en el pagar la Claro, renta, sí, pagar sí, los sí, sí. impuestos, en los gastos que provoca en las grandes ciudades o en el centro de las ciudades poder mantener un local que se supone que no solo tiene una función, un objetivo comercial, sino que están ejerciendo también un papel cultural. Subieta nace en 1959. Eso es. Con la Hace, misma denominación es la librería más antigua de San Sebastián. Yo creo que de Guipúzcoa, si no me equivoco. Entonces, porque ha habido alguna otra que empezó en su momento, pero con el mismo nombre es la más antigua de San Sebastián y de Guipúzcoa. Uh-huh. y como me comentabas, estuvieron en varios lados y Eso es. luego, Y en ambos casos fue por justo lo que hablábamos, sí, sí, por líos inmobiliarios. La primera ubicación que estuvo aquí en la calle San Marcial, pues lo mismo era de un banco, quiso transformarlo en viviendas, se tuvo que cambiar, se pasó a la Plaza de Guipúzcoa y en el 87 es cuando se pasa y en el 2015 es cuando se nos plantea claro, que estábamos solos nosotros y lo compró una constructora para hacer un hotel y lo mismo, no tuvimos más remedio sí, que movernos. me imagino que con los años, ya más de 60 años, la librería ha cambiado un montón, por ejemplo, en tema de público ni que hablar, porque en los años 60 era otra Claro, España, era otra, al final esto surge fue una serie de librerías que en el 59, estamos en una época de la dictadura de Franco, conservadora y demás, pero sobre todo la idea de la fundación de esas librerías es frente a esa España gris y esa España sin librerías, sí, un ir poco abriendo en oscura, las vamos a poblaciones decir. más importantes, poder poner otra vez librerías en las grandes ciudades. En el 59 se dio la opción de poder abrirla aquí y durante mucho tiempo es verdad que la librería se ceñió porque estaba muy pegado al tema educativo, universidad, colegios y demás. Y poco a poco, sobre todo a raíz, yo llevo ya 20 años, a partir de ya del anterior gerente, o sea, los últimos 20, es cuando lo que se dijo, no, lo que tenemos, si queremos nosotros ser una librería que influye en la sociedad, que tú hagas una selección de buenos libros, está muy bien lo de los colegios, está muy bien lo de, pero tenemos que meterle duro a la literatura y a otras cosas. Y sobre todo, en ese momento en España, además, hubo un movimiento muy bonito de editoriales independientes que salieron, que trabajaban muy a piñón con librerías. Estaban además todo el grupo Contexto, que te sonará Impedimenta, Libros de la Asteroide, Periférica, que apoyaron muchísimo a las librerías que querían cambiar el paradigma de la librería. No ceñirse a un almacén de libros, sino lo que hablábamos. Presentaciones, visitas, que los editores vinieran, visitas. Entonces nos ayudó ese movimiento que se hizo de un montón de editores independientes para poder muchas librerías sumarnos a esa nueva forma de hacer en las librerías. Entonces, a partir de ahí cogimos la champa y pues hasta hoy. De hecho, cuando se tuvo que cambiar de local, la idea era precisamente eso, buscar un sitio donde hubiera ya de entrada un espacio para tener una agenda cultural potente. Además, Julieta tiene una identidad ya con el barrio, es una librería de Claro, barrio. nosotros, claro, al final tú lo que, yo siempre hablo, que la librería tiene que ser trinchera. Al final tú lo que tienes que hacer es siempre estar hacia afuera. Lo que está muy bien la gente que entra y que ya de por sí lee, pero lo que tenemos que hacer siempre, no solo en la librería, sino en los gremios, es ir para que no. O sea, y darle argumentos, pero claro, hay que salir con unas armas y las armas tienen que ser todo esto que hablamos. Una serie de agenda, de clubs de lectura, de presentaciones, de selecciones, de especiales, todo eso tiene que estar siempre hacia afuera, trabajando con las editoriales, con autores, con las bibliotecas, con los colegios. Tienes que estar dentro de una dinámica que cree esa comunidad, que llámalo cultural, intelectual, que haga que sea un polo de atracción y atractivo para que tanto las personas que igual no lean tanto o gente joven se anime a poder participar en todo Que sea esto y como le dice el propio nombre, que sea como un puente, un nexo entre, entre las eso dos es, cosas. ese sitio en el que sea atractivo entrar, o sea, no esa librería de hace décadas en el que era un sitio oscuro y un sitio que daba miedo entrar y preguntar. No, no, tiene que ser un sitio dinámico, activo, atractivo, esos espacios que quieras estar dentro, que te resulte, sobre todo para la gente joven, que sea un sitio que quieras estar allí y que disfrutes estando allí, y que se cree conversación y se cree un contacto, que es lo más importante al final, el factor humano.
Bueno, me está avisando esto que está con poco tiempo. Muchísimas Ah, gracias por tu no, tiempo hombre, y nos estamos viendo encantadísimo. en unos días. Paso a saludarte.